Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo, pero de verdad muchísimo gusto dar la bienvenida a otro índice flamígero. Hoy contamos con una muy agradable presencia. Se trata de Ale del Río. Ella es estratega política, promotora cultural, pero además encabeza una asociación que empodera, y lo hace con éxito, empodera a las mujeres. Ale, qué gusto. Muy buen día. Qué gusto verte, Paco. Muy buen día y muy buen día a todo tu público de Índice Político. Me gustaría que platicáramos de cuestiones culturales, pero lamentablemente, y digo lamentablemente con toda intención, este espacio es más político que cultural. Así que voy a recurrir a Ale del Río, la estratega política, para que nos dé un panorama de lo que está sucediendo en este momento en el país. Un afianzamiento de una autocracia a través de un sinfín de iniciativas de ley que estarían por aprobarse en el Congreso. ¿Cuál es el panorama, Ale del Río? Pues yo lo veo francamente terrible, terrible, Paco. Hemos estado viviendo un México que desconocíamos, ¿no? Un México sin contrapesos políticos, donde el poder ejecutivo se apropió, como todos lo sabemos, del poder legislativo mediante una falsa mayoría, pero tiene ya la capacidad de votar leyes sin ton ni son de lo que les viene en gana, salvo en algunas ocasiones en las que se les ponen ahí medio rejeos el PT y el Verde, que hemos logrado salvar algunos temas. La mayoría de los temas están cooptados por un pacto de un sistema político que cada vez se empieza a definir más como un narcogobierno, lamentablemente. Y por el otro lado, el Poder Judicial, también cooptado después de esa falsa elección de los acordeones que bueno, tanto ha sido comentada ya a estas alturas del partido. Pero llega un momento muy interesante y muy interesante también para la oposición mexicana, que es este momento preciso en donde yo creo que muchos de nosotros pensábamos que todo se estaba perdiendo y viene un factor extraño, ¿no? Extraño para nuestro país, extranjero en realidad, que es la inferencia del gobierno de los Estados Unidos en la política mexicana, como se ha venido dando, no nada más en la mexicana, en la política continental y más allá de nuestro continente. Y en el momento en el que sentíamos que teníamos absolutamente copados todos los contrapesos, el único contrapeso que viene realmente a modificar el sistema como pensamos que puede modificarlo, es justamente esta presión extraordinaria de los Estados Unidos, hablando las cosas como las hemos hablado muchos comentadores, como lo has sido tú, como lo he sido yo, como lo ha sido toda la oposición mexicana, diciendo que estábamos no nada más cooptados a nivel político, sino encima de todo supeditados a una fuerza muchísimo más allá del Estado, que es esta fuerza de los carteles de las drogas. Se utiliza mucho el término soberanía en las conferencias de la señora Claudia Sheinbaum, pero la soberanía entendida como viene en el texto constitucional no es dejar al país en manos del narcotráfico y de los mediocres que nos gobiernan. Este factor externo pues pretende ser vacunado, por decirlo de alguna forma, con una iniciativa presentada así como ocurrencia por el ahora diputado Ricardo Monreal, quien propone, y esto se discute esta misma semana, que cualquier intervención extranjera pueda anular elecciones. No explica cuáles intervenciones extranjeras. Podría ser Ni un comentario explica, periodístico, podría exacto. ser, podría ser un tweet, no sé, o un retweet incluso. ¿Cómo ves esta medida desesperada? Porque es una medida desesperada de parte de los morenistas. Una medida desesperada por parte de los morenistas.
evidentemente lanzada desde el Ejecutivo, por más que la haya presentado Monreal, aunque hemos de decir, qué vergüenza que un doctor en Derecho Constitucional como Ricardo Monreal se atreva a presentar una iniciativa a todas luces completamente cooptada por esta desesperación que tiene ya el gobierno federal y que se le ve en la cara. La presidenta está descompuesta, Paco. Cada vez que sale a las mañaneras, sale con esta agresión, con esta cara bueno, verdaderamente se nota que ya la investidura presidencial no le quedó grande, ya nomás no hubo cómo llenar los zapatos, ya no digamos de López Obrador, sino de cualquier otro mandatario de este país. Pero aquí lo que nos preocupa es justo lo que me estabas contando. Viene esta iniciativa que no señala cuáles son las intervenciones extranjeras que serían, que harían surtir efecto esta cambio a la Constitución. Y es muy sencillo. Tú puedes imaginarte que últimamente han estado saliendo y los hemos estado viviendo, ¿qué te gusta? 5 artículos a la semana en primera plana del New York Times, del Washington Post, de cualquier otro diario internacional que se te ocurra, ¿no? Ya no se diga en España, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un comentario de un congresista americano? ¿Qué pasa cuando hay un comentario de Marco Rubio? Eso quiere decir que una elección dejaría de tener validez. Y la segunda, ¿quién va a ser el árbitro para decir qué es aquello que puede llegar a constituir un retroceso de este tamaño como para nuestro sistema electoral, ¿no? Que nos digan quién tiene la calidad moral dentro del gobierno de Morena, que tiene además cooptados a los órganos electorales, como para decir, esto está bien o esto está mal, y por qué tendríamos que tener la libertad de la expresión cooptada, no nada más en México, ahora también queremos cooptarla en el extranjero. ¿De qué se trata? Fíjate, algunos comentarios a lo que acabas de mencionar. No es la primera vez que Ricardo Monreal traiciona su entorchado de doctorado en Derecho. Por ejemplo, aquella iniciativa de supremacía constitucional, donde nadie puede ya tocar la Constitución, excepto ellos, por supuesto. Y qué importante también que menciones que a la señora Claudia Sheinbaum le quedó grande el cargo. Enorme, diría yo. Qué importante que lo diga una mujer, porque cuando lo decimos los varones, se nos acusa de misóginos. Y la verdad Así que es. no es una expresión derogatoria en cuanto a su calidad o a su género femenino. Eso a sus capacidades. Se nos presenta como científica y hemos visto que, por ejemplo, no sabe ni cómo se desala el agua de mar. Y eso que México tiene una gran empresa desalinadora y que exporta su sal hacia todo el mundo. Y la señora no sabe ni cómo se desala el agua de mar. Pero en fin, Ale, Más allá de cuestiones específicas, Paco, yo creo que lo que le ha faltado es justamente lo que le debería de sobrar a cualquier persona que esté involucrado, embebida en la ciencia, que es método, ¿no? Plan, estrategia para salir adelante. Y eso que dices me gustaría subrayarlo. Como mujer, como líder de mujeres, como presidenta de este colectivo de mujeres en el poder que engloba muchísimas mujeres que tenemos muchas ganas de ver un México diferente y apoyar justamente a mujeres de grupos vulnerables y demás. Estamos tan decepcionadas porque al momento en que llegó una presidenta de la República, aunque no viniera de la tendencia que muchas queríamos, aunque no fuera de los partidos de oposición, etcétera, etcétera, todos teníamos la esperanza de que iba a ser un gobierno de mujeres donde se les iba a tomar en cuenta a las mujeres. Y hemos visto
constantemente el abandono de la agenda femenina y de la agenda de género en México. Ya no se diga de los temas más dolorosos como el no atender a las madres buscadoras, como el tener el desabasto absoluto de las medicinas, etcétera, etcétera, en los hospitales. Yo creo que esos temas que como mujeres pensamos que se iban a atender en un primer momento por cuestión de género, por cuestión de empatía simplemente, se quedaron en el olvido. Ale, no te quejes, hombre, están pintando de morado la ciudad. De ¿Qué, qué, qué, colores. qué más pruebas quieres del feminismo de las señoras que gobiernan la Oye, Ciudad de sí. México y la presidencia de la República? Pintan de Y morado. pintan de morado exactamente porque todo el feminismo que hemos visto en la 4T es solamente eso, es un maquillaje. Eso es, un maquillaje. Ale, vamos a hacer una pequeña pausa, si me permites, y enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive.
Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero. Platicamos con Ale del Río, ella es promotora cultural, estratega política y lideresa de un importante grupo de mujeres que se están empoderando. Por fortuna se están empoderando. Ale, ¿cuál es el papel de los partidos de oposición en este momento? ¿Dónde están Movimiento Ciudadano, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional? ¿Están aprovechando la coyuntura o lamentablemente siguen dormidos en sus anteriores laureles? Pues fíjate que he estado estudiando mucho el tema, justamente porque yo esperaría que en un momento como este, como bien lo dices, Paco, la coyuntura los llevara a tomar decisiones certeras, ¿no? Asertivas. ¿Cuál es la única decisión asertiva en este momento? Pues hacer un poquito de matemática, ¿no? Pitágoras no miente. Si están bajando los índices de aceptación de Morena, y que eran altísimos, ¿no? Eso no lo podemos negar, ya sea por apoyos sociales, por ignorancia o por lo que tú me quieras decir, los índices y las encuestas de Morena siempre salían altísimas, ya las hicieran ellos o las hiciéramos en la oposición. Pero por cualquier forma, aún en el índice más bajo, aún en la última encuesta de Lorena que sacaron en Latinus y que se hizo este absoluto desastre mediático alrededor de ella, ¿no? Eh, los números más bajos que se le han dado a la presidenta, o más bien a Morena, porque la presidenta los tiene más altos, es de por ahí del 30 y cuánto te gusta, 33%, Aproximadamente. 32% aproximadamente. Vamos haciendo matemáticas. ¿Cuántos puntos trae más o menos el PAN? ¿Te gusta 14, entre 14 y 16 más o menos? Es por ahí lo que trae. ¿Cuántos puntos trae el PRI? Entre 11 a 12, 13 puntos, con la expectativa de crecer, quizá 14, igual que el PAN tendría la expectativa de crecer un poquito, aunque quién sabe, porque Somos México le va a quitar votos al PAN, sin duda, ¿no? En caso de que el registro se regularice, creo que ya esta semana, me parece. ¿Y cuántos puntos traerá Movimiento Ciudadano a nivel federal? Quizá en algunos estados es más alto, evidentemente Nuevo León y Jalisco, pero a nivel federal, ¿qué traerá Movimiento Ciudadano? ¿9, 10% más o menos del Aproximadamente. electorado? Pues hagamos la cuenta. ¿Qué ganan yendo solos? Absolutamente nada. Por más que nos vengan a querer vender lo que tú me quieras decir, no ganan nada yendo solos. Algo hay que reconocerle al PRI de Alito Moreno, que ha sido el partido que ha tratado de lograr la coalición como se hizo en la última elección. Y ahora resulta que sale inmediatamente el PAN y Movimiento Ciudadano a decir que ellos no quieren alianzas, que de ninguna manera se van a ligar ni con uno ni con el otro, ¿no? Entonces, ¿a quién le están haciendo la tarea? Porque por más que lograra llegar a crecer el PAN, ese PAN que tuvimos en un momento dado de Anaya ya no es el PAN que tenemos el día de hoy. El PAN ya no va a lograr crecer, aunque, bueno, esta coyuntura de Maru Campos quizá le dé un empujón importante, ¿no? Pero yo también creo que ahí nos están volviendo a jugar las Xóchitl Gálvez, ¿no? Dejando que suba una figura a la que posiblemente no le alcanza a nivel federal para llegar a donde tuviera que llegar y que tampoco lograría quizá englobar a todas las fuerzas políticas. Pero ese no es el problema. El problema es que han salido una y otra vez los presidentes, tanto del PAN como del Movimiento Ciudadano, a decir que no, que ellos solos pueden. ¿Ellos solos pueden qué? O sea, ¿realmente estamos dispuestos a arriesgar la mayoría en el Congreso a un capricho o quizá a algo más oscuro escondido ahí detrás de esa falta de empatía hacia una coalición de partidos que nos podría llevar a tener una mayoría en el 2027? No lo Sí, acabamos de entender. sí, no se entiende.
Se ha especulado mucho con respecto a la existencia de expedientes de dirigentes partidistas. La propia señora Sheinbaum menciona a cada rato que el cártel inmobiliario de un lado, que el otro, que tratando de desprestigiar a los dirigentes de los partidos de la oposición a Morena. ¿Crees tú que existan estos expedientes que en el caso del dirigente del PAN y de Movimiento Ciudadano los estén obligando a rechazar la posibilidad de establecer una gran coalición para arrebatarle a Morena el control de la Cámara de Diputados? Fíjate que yo sí lo creo porque sus argumentos no son lógicos. Eh, este relanzamiento del PAN, que no fue más que un relanzamiento básicamente del logotipo, porque siguieron bajo la misma línea que te iban llevando. Abrieron a candidaturas ciudadanas, sí, pero el ciudadano no se va a venir a arriesgar. Yo hablaba el otro día en una entrevista que le hice a una senadora priista. Eh, no se alcanza a entender en qué momento un candidato, cualquiera que este sea, que tú lo sabes, yo he sido candidata en algún momento, es todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu dinero, todo tu trabajo, todo tu prestigio, pero no nada más eso, ahora ya también es ponerte en riesgo tu vida porque estás yéndote contra cárteles del crimen organizado en realidad, que son los que están operándole la elección a Morena, ¿no? Entonces, si finalmente te decides a arriesgar todo eso, Paco, ¿te vas a decidir a arriesgar todo eso en un partido que no va a ganar? Que No, evidentemente solo no va a ganar. O sea, ¿cuál es el aliciente para cualquier candidato ciudadano o para cualquier candidato de partido de venir a arriesgar todo lo que tiene en la vida en contra de un sistema sin contrapesos y con partidos vendidos? Porque a la hora de la hora no me van a venir a decir que van a jalar a la ciudadanía, que enarbole la bandera del PAN solita. Muy bien. ¿Y con qué? Con 20% de la votación, si bien les va, si les no, funciona el asunto de Maru y si todo este gran escándalo en prensa les llegara a beneficiar tanto como para subir 3 puntos, que tú y yo sabemos que 3 puntos son muchos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tú como candidato le exiges a los partidos que para tenerte como perfil y tu trabajo y todas esas cosas que acabo de mencionar, sí, solo sí será su candidato. Sí, se pone la bandera de México, se quitan la del PAN, la del PRI, la del Movimiento Ciudadano y van en una gran coalición donde ya de entrada por lo menos traes 30 puntos y entras en la pelea. Si no, ¿para qué? O sea, ¿en qué momento? ¿No? A mí me han llegado a tocar la puerta y me he reído. O sea, ustedes piensan que yo voy a permitir que me utilicen, porque finalmente te están utilizando como candidata ciudadana, como con los liderazgos que puedes tú traer, sabiendo que no va a haber una coalición y que solo estoy perdiendo mi tiempo. Lo decía hace poquito Alito Moreno, o sea, perdón, pero pues este partido va por ganar, no va por perder. ¿A qué le está apostando el PAN y a qué le está apostando Movimiento Ciudadano yendo solos? A quedarse con su gobernatura de Nuevo León, que pues está en duda que la gente de Nuevo León vuelva a votar por un proyecto como el de Samuel García, ¿no? Y no. pues vuelve a ser Samuel García, porque ¿quién va a acabar siendo la candidata? Su mujer, ¿no? O que vuelvan a votar por Movimiento Ciudadano en Jalisco, con todas las barbaridades que han salido sobre el gobierno pasado de Alfaro y todos estos lugares que se han encontrado, las fosas, los campos básicamente de concentración de personas, este, híjole, y así se quieren ir solos. Es algo que no entendemos. Hoy es el momento en que todo México debemos de ponernos la bandera de sacar a nuestro país, a nuestra cultura, de ese rezago bestial al que nos están llevando en educación y de ese rezago político espantoso, porque nos llevaron a 70 años atrás.
Son pocos, yo creo que nos llevaban más. Son pocos, 70 años. Ale, qué interesante platicar contigo. ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos seguirte? Pues fíjate que tenemos varios sites, entre ellos Mujeres en el Poder, que es esta asociación que tiene sus redes sociales por todos lados. Tenemos dos podcasts muy interesantes, que es 50 and Fabulous y Mujeres en el Poder, donde hablamos con políticos y con personas que están llegando últimamente, pisando fuerte en la política en México. Y por supuesto, me encuentras en X, en Alejandra05, soy una tuitera de estas Bueno, absolutas y estoy todo el tiempo comentando. Y por supuesto, también en Índice Político pueden ver mis artículos una vez a la semana aquí en esta casa que me ha abierto las puertas y a la que le agradezco con muchísimo cariño, Paco. al contrario, los agradecidos somos nosotros y te deseamos mucho éxito en todo lo que emprendas. Menos una candidatura ciudadana, por supuesto. Así es, muchísimas gracias. Gracias a usted también que nos acompañó este día. Lo invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.